Saludos mis hermanos, bienvenidos a la lección de la escuela sabática, lección número 12, del norte y el sur a la tierra hermosa. Esta es la penúltima lección de la escuela sabática de este primer trimestre del año 2020. Voy a invitarles a inclinar su rostro y arrodillarse para poder en esta hora elevar una oración a nuestro Dios y pedirle a Él la dirección de su Espíritu. Bendito Dios, gracias por la oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra. Queremos rogarle la bendición de su Espíritu Santo hoy al momento de meditar y estudiar en la lección de esta semana. Queremos, oh Dios, pedirle que pueda bendecir a cada oyente sincero y que esta oportunidad sea un buen tiempo para poder, Señor, presentar la verdad presente a todos nuestros hermanos, aquellos que están deseosos de oír su palabra. Quédate, Señor, con nosotros y acompáñanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Una vez más, mis hermanos, el Señor me los bendiga. Nuestra lección de la escuela sabática en esta semana está basada en el capítulo 11 del libro de Daniel. Como ustedes sabrán, el capítulo 11 del libro de Daniel es un capítulo bastante complejo, podríamos decir. Incluso hay muchas personas que quizás probablemente van a tener dificultades para entender en realidad todo lo que contiene el capítulo 11 de Daniel. Y hoy en esta lección trataremos de dar un vislumbre general de todo lo que es el capítulo 11 del libro de Daniel, esperando en ustedes dejar al menos los puntos centrales, los puntos principales que necesitaremos analizar para poder compartir con cada uno de nuestros hermanos y opinar en la escuela sabática. Lo primero que debemos entender es que en el capítulo 11 de Daniel el profeta nos está tratando con dos sistemas de gobierno, dos sistemas de reinos o de gobiernos, más enfáticamente podríamos decir, que han venido a través de toda la historia desde un punto de partida que vamos a ver a continuación, hasta un punto final que nos describe el versículo 41 en adelante del capítulo 11 de Daniel. Ahora, para poder analizar de una manera generalizada el capítulo 11 de Daniel, debemos entender que al momento de ubicar los eventos o todos los elementos que nos está presentando el capítulo 11, debemos trazar una línea de tiempo basado en los eventos y no en la cronología de los versículos. Eso es un principio importante que tendremos que adoptar al momento de analizar la lección número 12, es decir, del capítulo 11 de Daniel. Repito, debemos entender el libro de Daniel, capítulo 11, basados en el orden de los eventos que describe el capítulo 11 y no en el orden cronológico de los versículos. Así de que, mis hermanos, yo espero que este principio lo tengamos en mente al momento de estudiar, de leer. Yo no voy a leer todo el capítulo 11 de Daniel en esta ocasión. Yo espero que todos ustedes al momento de estudiar la lección de escuela sabática lo lean completo, y asumo de que el que la está escuchando pues ya habrá leído el capítulo 11 de Daniel. Y si no lo ha leído, antes de seguir escuchando este audio, le pido que por favor le ponga pausa al audio y lea todo el capítulo 11 del libro de Daniel. Muy bien. Entonces, como decíamos, el libro de Daniel está tratando con dos sistemas de gobierno que han venido a lo largo de muchos siglos. ¿Me explico? A lo largo de muchos siglos, de mucha historia. No debemos identificar, mis hermanos, que se está refiriendo a dos personajes de carne y hueso, sino dos sistemas de gobierno. Ese es el primer principio que tenemos que adoptar. Porque si ustedes se darán cuenta, si usted analiza en los primeros versículos del capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 5 por lo menos, usted encontrará que el surgimiento de estos dos sistemas
de gobierno que se identifican como el rey del norte y el rey del sur, tiene su origen precisamente en las cuatro divisiones de Grecia. Eso quiere decir de que Grecia es el origen de los dos sistemas de gobierno que se están presentando en el capítulo 11. Muy particularmente, si usted se ha dado cuenta, mis hermanos, hemos estudiado a lo largo de la lección de los capítulos de Daniel, y hemos visto que la profecía, la inspiración, le dedica bastante tiempo a analizar dos imperios en particular, los medos y los persas y los griegos. Muy particularmente, si usted se da cuenta, la inspiración revela bastante información en relación a estos dos reinos, a estos dos imperios que en su momento existieron. Pues bien, el capítulo 11 de Daniel nos introduce hablando precisamente de esos dos imperios, es decir, primeramente de los medos y los persas, identificando cuándo es que estos iban a caer, cómo es que se iba a levantar el imperio griego, quién lo iba a comandar en los primeros años de las conquistas al imperio griego, es decir, Alejandro Magno, que se iba a levantar y que iba a señorear con gran dominio. Y después vamos a ver las cuatro divisiones en el versículo 4 del capítulo 11, vamos a ver las cuatro divisiones del imperio griego, y sucesivamente vamos a ver que hay un rey. El verso 5 dice que el rey del sur se vuelve más fuerte, pero uno de los príncipes le hace contrapeso y se hace poderoso y de grandes dominios. Y entonces aquí, a partir del versículo 5 en adelante, empieza a delinearse, es decir, para adelante empieza a delinearse lo que es las divisiones del rey del norte y la división del rey y el rey del sur. Entonces, para que entendamos un poco, ¿no?, de dónde es el origen, de dónde está partiendo la profecía del capítulo 11 de Daniel. Obsérvese, ¿por qué razón decimos de que no identifica a un individuo en particular, a ambos reyes? Es por el sencillo motivo de que dice de que estos dos reyes llegan hasta el fin del tiempo. Por ejemplo, en el versículo 40 dice que en el tiempo, pero al cabo del tiempo, dice, el rey del sur se enfrentará con él y el rey del norte se levantará contra él con gran dominio. Y más adelante, hablando acerca de lo que va a acontecer en el fin del tiempo, muy particularmente, identifica el final trágico de ambos reyes, pero muy particularmente del rey del norte. Eso quiere decir de que no puede ser una persona de carne y hueso, porque ningún hombre en la historia ha subsistido o ha permanecido con vida desde el inicio de este rey del norte, que se da de una de las divisiones de los griegos, hasta el tiempo del fin. Tendríamos que buscar a alguien que tenga por lo menos más de 2000 años de edad. Y es obvio que eso no existe. Entonces, por la serie de eventos que se va a analizar en el capítulo 11, usted se dará cuenta que el rey del norte y el rey del sur son identificados con algunos eventos que la historia confirma de que ocurrieron y que están íntimamente relacionados con el capítulo 11 y las descripciones que éste hace acerca de estos dos reyes en particular. Por ejemplo, yo voy a dar una serie de acciones que ocurren y eventos que ocurren en las descripciones que se da por el profeta Daniel en el capítulo 11. Por ejemplo, lo primero que vamos a encontrar desde el versículo 15 al 16 es que el rey del norte derrota al rey del sur, toma su reino y permanece en la tierra glorioso. Y aquí hay un punto en particular que quisiera resaltar, hermanos. El punto en cuestión de quién ha ganado y quién ha perdido es la tierra gloriosa. Nótese y obsérvese que aparte de que la profecía está queriéndose explicar un poco la naturaleza de estos dos reyes y identificar la sagacidad, las cosas que ellos van a hacer, más allá de todo eso, el punto en disputa es la tierra gloriosa. Es decir, para identificar quién gana, solo hay que identificar quién tiene a la tierra gloriosa. La tierra gloriosa a la cual hace referencia el capítulo 11 es obviamente
indiscutiblemente solamente está representada por Palestina, o a lo que ahora conocemos como Palestina, es decir, o a Israel en ese tiempo. En otras palabras, el territorio que le pertenecía, donde habitaba el pueblo judío, era a lo que se le llama la tierra gloriosa. No se le llama la tierra gloriosa por los individuos que están ahí, sino porque verdaderamente ese territorio es un territorio que le pertenece a Dios. En otras palabras, es el pedacito de tierra que Dios tiene en este mundo. En el libro de Isaías, en el capítulo 5, ahí ustedes, hermanos, van a encontrar una parábola interesante en relación a la ladera fértil. La ladera fértil es el territorio donde fueron puestas las vides escogidas que Dios recogió de Egipto y las plantó en Canaán. La ladera fértil, en otras palabras, mis amados hermanos, es precisamente el territorio de Palestina, donde Dios en su momento constituyó a Israel y lo puso como sus representantes en esta tierra. Eso es a lo que se está haciendo referencia en el capítulo 11 de la tierra gloriosa. Pues bien, el punto es que para identificar quién gana una guerra, porque si ustedes han observado el capítulo 11 de Daniel, va identificando una lucha, una guerra continua entre el rey del norte hacia el rey del sur, y entre el sur y el norte. Es decir, en otras palabras, es una disputa que se está dando. Y el punto en disputa para identificar al ganador es la tierra gloriosa. Es decir, quien tenga Palestina, ese es el que gana. ¿Me doy a explicar? Entonces, obsérvese de que el punto central, el meollo del conflicto, de la lucha de este capítulo es la tierra gloriosa. Cuando la tierra gloriosa ya no esté en el poder ni del rey del norte ni del rey del sur, entonces habremos entendido que estos dos reyes han caído derrotados y que alguien más ha ganado la guerra. Entonces, para eso solamente tendremos que identificar al final quién es el que finalmente logra obtener o posesionarse de la tierra gloriosa, y entonces entenderemos quién finalmente termina este gran conflicto que se está dando en el capítulo 11 por estos dos reyes. Entonces, siguiendo, decíamos de que el primer acto se encuentra en el versículo 15 al 16, donde dice que el rey del norte derrota al rey del sur, toma su reino y permanece en la tierra gloriosa. Después vamos a ver otros elementos. Por ejemplo, quizás probablemente en la lección no vamos a ir analizando elemento tras elemento, pero voy a dar un vislumbre general. La segunda acción es que en la gloria del reino dice un cobrador de impuesto es establecido. Bien sabemos que este cobrador de impuesto, o cuando se empezó a establecer un impuesto, es precisamente en los tiempos de Cristo. Es decir, cuando Augusto César estableció un impuesto, si ustedes se recuerdan, que incluso el mismo Jesús tuvo que ser empadronado, María y José tuvieron que ir para empadronarse porque venía un impuesto. Es decir, se estableció un sistema de impuestos y ahí podemos observar de que se cumple lo que está diciendo esta parte. Entonces ahí podemos ya identificar en ese segundo elemento, que es en el versículo 20, se describe eso, donde dice que en la gloria del reino aparece un cobrador de impuestos, es decir, un cobrador de impuestos es establecido. En otras palabras, podemos ya identificar al Imperio Romano, identificado como el rey del norte en ese escenario del versículo 20. Podemos ver también donde dice que su reino es desbordado con inundación de armas delante de él. Eso lo dice el versículo 22. Y por causa de esta inundación, pierde a Egipto y Palestina. Quiere decir de que hubo un conflicto, tuvo que haber una guerra, un conflicto entre este reino y el sur para poder perder a Palestina y perder a Egipto, que son dos territorios muy particular y particularmente Palestina, que es la tierra gloriosa. Particularmente este territorio, al perderlo, obviamente él perdería la guerra. Ahora, otro punto que se me escapa es que para identificar el punto geográfico de estos dos reyes, se hace referencia a Palestina, es decir, el rey del norte haciendo referencia al que estaba en el norte de Palestina y el rey del sur al que estaba al sur de Palestina. Quiere decir de que en el tiempo cuando
Palestina cae en manos del rey del norte, Palestina estaba gobernada por Ptolomeo, es decir, estaba gobernada por el sur. Y el rey del norte gana la guerra sobre el sur, obviamente haciendo referencia a Roma, cuando toma a Egipto, y por ende Palestina cae en sus manos. Ya cuando Cristo viene, ya Palestina está bajo el dominio de Roma, ya está bajo el dominio del rey del norte en ese periodo del tiempo, porque este es un hilo del tiempo, hermano, que viene desde la división griega y va a extenderse hasta el fin del mundo. En el punto 4 dice: después que obra engañosamente, se fortalece con un pequeño grupo. Esta obra engañosa es cuando engaña a los cristianos, une al paganismo con el cristianismo y así sale vencedor. Es decir, el paganismo o este rey sale vencedor con un pequeño grupo de gente. Entonces, obsérvese de que a pesar de que no nos identifica el tiempo, en qué momento se dio este evento, por lógica y por conocimiento de la historia, podemos llegar a la conclusión que aquí ya se está refiriendo cuando el poder papal, el poder religioso y civil empezó a unificarse y a poder así hacer uso de la religión para poder imponer la voluntad del imperio. Halaga, dice en el verso 32, halaga a los impíos por su impiedad. En el verso 39 dice que divide la tierra por ganancia. Y en el versos 25, 29 y 30 dice que se fortalece por segunda vez, pero es derrotado por el rey del sur. Nótese que aquí recibe otra derrota por el rey del sur y cae ante sus pies. En el punto 8 dice que en el verso 27 dice que ambos reyes hablan mentira en una misma mesa de reunión. Aquí, hermanos, está ya identificando precisamente las dos religiones que rigen a ambos reyes. Por ejemplo, el rey del norte la rige la religión católica en este momento, en este punto del verso 27, y en este tiempo el rey del sur ya está identificado por el imperio maometano, es decir, el imperio turco. Allá por un lado gobernaban los maometanos y por el otro lado gobernaban el rey del norte, que era el catolicismo, es decir, el catolicismo papal, el imperio papal que estaba gobernando, el sistema papal que estaba gobernando paralelamente en ese periodo. Dice que ambos hablan mentira. Eso quiere decir de que las religiones que ambos profesan son falsas. Por un lado, la Iglesia Católica dice de que la religión romana fue prefigurada por el anunciamiento del ángel Gabriel a María y que tenía que dar a luz a Jesús, el Salvador del mundo. Y de igual manera, los maometanos declaran a la misma gente que cuando eran prisioneros, que el ángel Gabriel apareció a Mahoma y le introdujo su religión que todos los pueblos de la tierra deben tener. Pero el ángel aclaró que esto no prosperará, es decir, de acuerdo a lo que decía el versículo 27. En otras palabras, que aunque muchas naciones van a ser maometizadas y otras cristianizadas permanentemente, finalmente ambas mentiras llegan a su fin y Dios va a recuperar lo que es suyo, es decir, a sus súbditos, a los fieles. Pero hay otro punto importante que describe. Dice que este rey particularmente iba a irse contra el pacto santo. Y yo quiero resaltar aquí algo bien interesante. El rey del norte se identifica o se trata con más puntos detallados en el capítulo 11, porque este rey del norte muy singularmente es el que iba a guerrear contra las cosas sagradas de Dios. Y no solamente contra las cosas sagradas de Dios. O si queremos identificar a cuál de los dos reyes es más perverso, obviamente el capítulo 11 nos está describiendo que el más perverso de todos es precisamente el rey del norte. El rey del norte se iba a atrever a eliminar prácticamente la verdad, a tirar por tierra el santuario, a irse contra el pacto santo, y no solamente eso, iba también incluso a guerrear contra el ejército del cielo, es decir, contra el pueblo de Dios. En otras palabras,
dice de que este rey del norte iba a irse contra todo lo que se llama Dios con su verdad y con su sistema del santuario. En otras palabras, iba a contaminar el santuario, iba a eliminar el continuo. Por eso lo vemos en el versículo 31, donde él dice que elimina el continuo. Este continuo, como ya hemos visto en otros estudios, en otras lecciones, es precisamente el sábado. Así es de que, mis hermanos, el punto focal que la inspiración está queriendo detallar aquí en este escenario es de que este rey del norte, muy particularmente a diferencia del sur, iba a hacer desastres con la iglesia de Dios, con su pueblo en sus diferentes edades, pero no solamente se iba a ensanchar contra su pueblo, sino contra la verdad que este pueblo profesa y que Dios ha revelado oportunamente en cada tiempo. Así es de que, y por eso incluso la inspiración nos dice de que comete mentira, habla mentira, engaña a muchos y logra fusionar básicamente el paganismo con la religión o con el cristianismo y saca así un sistema religioso político. Y para eso dice el versículo 37-38 que renuncia a su Dios, a un Dios y al deseo de las mujeres. Si ustedes notan en el versículo 37, ahí podemos ver muy drásticamente lo que el rey del norte hizo, renuncia a un Dios. ¿Cuál era el Dios al cual renunció? Bueno, al Dios de los paganos. Ahí podemos ver a un Constantino convirtiéndose al nuevo Dios, es decir, al Dios de los cristianos, y haciéndose cristiano y cristianizando a todos los paganos. Nótese que al principio este reino pagano está atacando a la iglesia cristiana y después renuncia a sus dioses paganos y bueno, aparentemente eso es una mentira también, y va tras el Dios de los cristianos, se cristianiza aparentemente y posteriormente da a luz lo que es el engendro papal, podríamos llamarle, es decir, el sistema papal, que es el sistema que permitió que este reino de Roma continuara con su gobierno en su segunda fase. Porque ustedes sabrán de la historia, en el año 476 Roma fue desintegrada, es decir, Roma pagana fue desintegrada, y si no es por esta fusión papal, en el año 538 para adelante, que toma el poder y que se siente en el trono, Roma probablemente hubiese desaparecido, probablemente hubiese sido absorbida por otra nación o por otro reino. Pero obsérvese de que en el año 538, por mentira, por haber renunciado al Dios suyo y haber aceptado a otro Dios, pues ahora ha logrado establecer un nuevo sistema para continuar su existencia. Y ahí podemos ver que también dice el versículo 38, 37 y 38 que renuncia al deseo de las mujeres. Este es un detalle muy particular que se caracterizó, es decir, el sistema papal cuando estableció lo que es el celibato. Este asunto de renunciar al deseo de la mujer, obviamente el deseo de la mujer es tener un hogar, es cuando establece el sistema del celibato y prohíbe a sus sacerdotes, monjas, a formar hogar. Es un sistema muy particularmente de la Iglesia Católica, del sistema católico, y que se estableció precisamente en esos tiempos como parte de sus normas que tenía como imperio religioso. Así es de que encontramos ahí la tierra gloriosa había sido absorbida por los maometanos y así sucesivamente llega el rey. Para el año 1798 llega el rey del norte golpeado por el escenario de la Reforma Protestante y encontramos a un rey del sur en posesión de la tierra gloriosa, es decir, en posesión de la tierra de Palestina. El rey del sur para el tiempo del sistema papal, por así decirlo, para ese tiempo ellos estaban
controlando o tenían el control de Palestina en el territorio. Es decir, Roma dejó o perdió, más bien dicho, a Palestina en el año 633 después de Cristo, aproximadamente un siglo después de que el Papa se sentó en el trono de Roma. Pierde Palestina y es absorbida por los turcos, es decir, los maometanos. En otras palabras, los sultanes de Turquía tomaron posesión de ese territorio y perdieron ante las escenas que se dieron en Palestina. Así es de que de ahí sucesivamente, en el año 639, los maometanos incursionaron el norte de África, conquistaron varias provincias de ellas, convirtiéndolas en provincias maometanas. Esto es según la historia. Y ahí se configura lo que es el imperio maometano, es decir, el imperio otomano, que estaba comandado por los maometanos. Así es de que podremos observar de una manera detallada desde el año 639 después de Cristo, paralelamente, los dos reyes van hacia adelante con el pequeño detalle de que en el año 633 los maometanos han logrado tomar control de Palestina y podríamos decir son ellos los que tienen el control, por lo menos de esos territorios. En el año 814 después de Cristo observaremos que Roma, es decir, el papado, pierde a Egipto y se lo entrega, o más bien los maometanos lo absorben, lo toman posesión de ellos. Y en 1798 Roma pierde su supremacía total. Pero el gobierno o el imperio del Reino del Norte es transferible, es decir, se transfiere. Tan pronto Roma Católica cae, las naciones protestantes van tomando poder, influencia sobre las demás naciones. Entonces se va creando lo que es el imperio protestante, por así decirlo, de las naciones cristianizadas protestantes, comandadas por Inglaterra. En otras palabras, Inglaterra empieza a tener una relevancia en esta escena profética de la historia, y en el año 1883 después de Cristo, Egipto finalmente es tomada por Inglaterra y establece un cónsul general. Y en el año 1915 Inglaterra establece un protectorado sobre Turquía. En otras palabras, un protectorado es un gobierno independiente, pero no soberano, es al estilo Puerto Rico, es decir, es un estado libre asociado, pero está siendo gobernado por Estados Unidos. De igual manera, Inglaterra declara la soberanía de Turquía, pero establece un protectorado en el año 1915. Y en el año 1923 Turquía finalmente pierde Palestina y es absorbida totalmente por Inglaterra. Así es de que encontramos de que después de 1798 en adelante, el rey del norte pasa a figurar bajo el marco de Inglaterra, es decir, pasa a Inglaterra y es Inglaterra quien está tomando el control ya por sobre los maometanos. El reino maometano, es decir, el rey del sur, va perdiendo fuerza y finalmente es derrotado o es absorbido, vencido en el año 1923 después de Cristo, cuando Inglaterra finalmente ha tomado dominio sobre Turquía, que es donde estaba el epicentro de los maometanos, la capital del reino maometano. Y así, mis hermanos, el hecho de que Inglaterra tomara posesión de Palestina indica que a partir de ahí el que iba a estar a la cabeza iba a ser el rey del norte. Y por eso es que observamos que en el capítulo 11 de Daniel dice en el versos 40, dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él, es decir, con el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por la tierra
inundará y pasará. Versos 41. Y vendrá a la tierra gloriosa, y muchas naciones caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab, y lo mejor de los hijos de Amón. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos, pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán, y saldrá con grande ira para destruir y para matar a muchos. Obsérvese de que dice de que hablando acerca del rey del norte, dice que vendrá a la tierra gloriosa y muchas naciones caerán. Quiere decir que no solamente la tierra gloriosa. Habla y identifica algunas naciones que van a escapar de sus manos. No obstante, dice que sus manos se va a extender a otras tierras y no va a escapar el país de Egipto. Quiere decir de que Egipto caerá en sus manos, se apoderará de los tesoros, según el verso 43, de todos los tesoros de plata y de oro, y de todas las cosas preciosas de los egipcios, de los libios, de Libia y de Etiopía, también seguirán sus pasos. Pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Y este es ya el escenario cuando viene cuando Inglaterra más bien, por causa de los escenarios que se están dando por las actividades agresoras de Alemania, Rusia, al norte del Mediterráneo, las de Japón en el oriente, que son noticias que llevan a Inglaterra a meterse a la Segunda Guerra Mundial contra muchos. Así es de que no existe duda de que todo esto es el cumplimiento de este escenario, y donde supuestamente el Imperio Británico, el Reino Británico logró ganar las guerras, pero finalmente el reino en sí quedó muy debilitado por estos escenarios que se dieron. Y un punto donde yo quiero resaltar y concentrarme en este detalle es que en el versículo 45, antes de ver el versículo 45, después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes sabrán de que Gran Bretaña quedó muy debilitada, o más bien quedó bastante debilitada, y quien en realidad empezó a tomar hegemonía fue su hija, por así decirlo, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica, otra nación protestante, otra nación y verdaderamente protestante, es el corazón de las naciones protestantes, respaldada obviamente por Gran Bretaña, y a causa de la influencia y del poder que este país infundió, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, con todos los escenarios que se dieron, incluso la destrucción por las 2 bombas atómicas que se lanzaron sobre Japón y todo esto. Estados Unidos salió en la palestra de la profecía, identificándose ahora como el que iba a continuar la fuerza y el poder del Imperio Británico. En otras palabras, de los británicos pasa a los Estados Unidos, y el rey del norte continúa su influencia y su poderío sobre todas las naciones cristianizadas. En este caso, las naciones cristianizadas ya no contra las naciones del rey del sur. Si usted se dará cuenta, donde dice en el versículo 44 que las noticias del oriente y del norte lo estremecen y sale con gran ira para matar y destruir a muchos, pero no ya con el reino del sur. Y así sucesivamente, mis hermanos. Dice el verso 45, plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Yo dije de que el punto de cuándo es que gana y cuándo es que pierde uno de estos 2 reyes es precisamente la tierra gloriosa, es decir, Palestina. Ese es el punto central de lo que el capítulo 11 me está describiendo. Y se observará que desde el versículo 40 en adelante, dice de que el reino del norte agarra guerra contra el rey del sur, lo vence, lo destruye,
pasa en medio de él, inunda con ejército, toma la tierra gloriosa, muchas naciones caen, aunque algunas pocas escapan. Cae también Egipto, que estaba en manos de los maometanos, y pasa a manos de los cristianos, es decir, de las naciones cristianizadas. Y así sucesivamente viene la guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hay un escenario donde él sale con gran furia, es decir, las naciones protestantes intentan disuadir, y sucesivamente observaremos de que planta sus tiendas en los palacios, de su palacio entre los mares. Obviamente son embajadas. Estas tiendas son las embajadas o sus representaciones diplomáticas ya en estas naciones que ha logrado conquistar y que ha tomado posesión de ellas. En otras palabras, el hecho que nos está identificando y que pone sus tiendas entre los mares identifica que el territorio que había estado en manos del rey del sur pasa finalmente bajo su dominio, y él ya con toda potestad puede establecer sus embajadas en esos territorios. Pero el punto que quiero identificar es que dice que viene su fin y no tiene quien le ayude. Ahora, la pregunta es, ¿quién le pone fin al rey del norte? Ya vimos de que el rey del sur queda disuadido, es decir, cae derrotado por la intervención del rey del norte, o la guerra que libró el rey del norte con él. Pero al rey del norte dice que le llega a su fin, tan pronto él pone sus tiendas en los palacios, y después dice que toma el monte deseable y del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Quiere decir de que hay un momento en que el rey del norte cae en esta batalla. Es decir, cae vencido. La pregunta es, ¿quién lo vence? ¿Cómo es que el rey del norte cae vencido? ¿Quién lucha contra él? ¿Quién lo combate para poder quedar derrotado? Yo quiero leerles una cita para identificar que este rey del norte que cae derrotado es ya el rey del norte en el periodo de los Estados Unidos de Norteamérica, porque tenemos en la parte del tiempo del fin, tenemos el rey del norte en el periodo de Inglaterra, y también tenemos el rey del norte en el último periodo, que es el periodo de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya vimos de que el rey del norte ha pasado de sistema en sistema. Es una línea sistemática que ha traído desde el principio hasta el fin. Estuvo primero en una de las divisiones de Grecia, identificado que es donde surge Roma imperial. Después tenemos la siguiente fase del rey del norte, que es Roma papal. Después tenemos la siguiente fase del rey del norte, que es ya el imperio británico, el imperio del Reino Unido, las naciones cristianizadas protestantes, y de ahí tenemos la siguiente fase del rey del norte, que es la fase de los Estados Unidos de Norteamérica, el corazón del protestantismo, y que es bajo este último periodo cuando el rey del norte finalmente cae derrotado. Tenemos también el escenario del sur, del rey del sur, primeramente con los egipcios, de ahí sucesivamente pasa a los maometanos, a las naciones maometanas, y es en este periodo de las naciones maometanas, del imperio maometano, cuando finalmente cae derrotado. Es el imperio británico el que lo derrota, lo destruye, y no tiene más, no especifica la profecía que vuelve a la existencia o que vuelve a levantarse contra el reino del norte. En otras palabras, el rey del norte cae derrotado, pero no por el rey del sur. Otro fenómeno debió haber ocurrido para que este rey del norte cayera derrotado. Y yo quiero leerles aquí en una cita. Esta cita se encuentra en Una palabra a la manada pequeña, en la página 12. Dice: vi que todos los que no recibieron la marca de la bestia y su imagen en su frente o en sus manos no podrían comprar o vender. Vi que el número 666 de la imagen de la bestia se había ya formado. Miguel se levantará al tiempo en que el último poder en el capítulo 11 de Daniel llega a su fin y no tiene quien le ayude. Nótese que es el último poder del capítulo 11, cuando éste llega a su fin
y no tiene quien le ayude. Precisamente el del versículo 45. Y dice, este poder es presentado en Apocalipsis 13, 11 al 18 y su número es 666. Ahora, ¿de qué poder nos habla Apocalipsis 13, 11 al 18? Es obvio de que nos habla acerca de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, la pregunta particular es de este último rey, de este último periodo. ¿Cómo es que este último periodo llega a su fin? Mis queridos hermanos, aquí viene el detalle. En realidad, quien le pone fin a este último periodo del rey del norte es precisamente cuando Miguel se levanta. El levantamiento de Miguel que describe el capítulo 12 es precisamente el que le pone fin a este reino. ¿Cómo? La pregunta. Se observará de que llega un momento en que la Escritura dice de que el rey del norte tratará de, o más bien los Estados Unidos tratarán de defender el territorio de Palestina. Actualmente Palestina está bajo el dominio de Estados Unidos. Es verdad que hay un gobierno ahí, pero el gobierno es íntimamente aliado de los Estados Unidos, o más bien es monitoreado, gobernado, dirigido o teledirigido, como le queramos llamar, por los Estados Unidos de Norteamérica. Aún Egipto también está controlado por los Estados Unidos, tal como la profecía está diciendo. Tanto Estados Unidos como las naciones aliadas que están tratándolo, están monitoreando y dirigiendo. Están dirigiendo a este pueblo o a estos pueblos, a estas naciones. Pero nótese de que dice la profecía del capítulo 14 de Zacarías que hay un momento en que este territorio va a ser invadido, precisamente la tierra gloriosa, es decir, Palestina. Y este momento es cuando todas las naciones, dice, enemigas de este territorio, intentan tomar el territorio por la fuerza. Y dice que rodean la ciudad de Jerusalén, es decir, el territorio de Palestina. En el capítulo 14, verso 1 al 3, dice que la rodean, guerrean contra ella y toman la ciudad, o por lo menos la intentan tomar. La toman, la vencen a sus enemigos, pero dice el verso 3 que después de eso Dios sale y guerrea contra estas naciones. Y en el verso 12 del capítulo 14 de Zacarías dice que Dios guerrea con una plaga tan mortal que dice que aún sus carnes caen desintegradas, al punto que no pueden permanecer en ese territorio. Al final, el territorio no quedó en manos ni del rey del norte ni del rey del sur, porque sencillamente la tierra gloriosa pasa a posesión del dueño original. Recordemos, el punto del capítulo 11 de Daniel es para identificar o es para señalar la obra de estos dos reinos que se están identificando con dos puntos del norte y del sur sobre la tierra gloriosa. Y el punto focal en este escenario es la tierra gloriosa. ¿En manos de quién está la tierra gloriosa? Ese es el que ha ganado. En otras palabras, si el último verso del capítulo 11 de Daniel me está diciendo de que al final llega a su fin, es decir, cae derrotado, y obviamente en la continuación del capítulo 11, quien lo derrota es Miguel. ¿Y cómo lo derrota Miguel? Tomando posesión de ese territorio, enviando una plaga e impidiendo así, de esa manera, que las naciones gentiles sigan en posesión de la tierra gloriosa. Esto lo podemos ver en Lucas 21, 24. Quiero leerles. Dice allí Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Es decir, hay un plazo de tiempo que Dios ha establecido y hay un evento muy particular que Dios ha identificado hasta donde Él va a permitir que la tierra gloriosa siga en posesión
de las naciones gentiles. No importa si es el rey del norte o no importa si es el rey del sur, de estos dos poderes que se han venido disputando ese territorio. El punto es de que en la última escena de la historia es Dios quien finalmente termina recuperando Palestina, termina recuperando la tierra gloriosa, y obviamente por algo debe de ser. Dios termina recuperándola porque tiene un propósito en vista. Y el propósito en vista es que pretende regresarle el territorio a los hijos de Israel. Mis queridos, Dios ha hecho una promesa a los descendientes de Abraham. Esa promesa que Dios ha hecho a los descendientes de Abraham es precisamente o consiste precisamente en regresarle el territorio a sus descendientes. Y es precisamente lo que Dios va a hacer en el último tiempo de la historia de esta tierra. Precisamente cuando la tierra gloriosa está en manos del rey del norte, es cuando Dios se dispone a recuperarla, y para eso permite una guerra que se da en Medio Oriente, hace que las naciones enemigas de Israel y de los aliados de Estados Unidos ataquen a ese territorio, los venzan y saquen al rey del norte de ese territorio, es decir, expulsen a los aliados del rey del norte y al rey del norte de ese lugar, y después ellos, creyendo de que el territorio les pertenece, viene Dios y guerrea contra ellos, lucha y también expulsa de ese territorio a los supuestamente vencedores, quedando así al final el territorio no en manos de los vencidos ni en manos de los supuestos vencedores, sino del verdadero vencedor, quien en realidad había librado esa guerra. En otras palabras, es Dios finalmente quien recupera la tierra gloriosa, porque hay una profecía que Dios iba a dar, o que Dios había dado un plazo de tiempo para que los gentiles pudiesen estar en ese lugar. Es decir, personas incircuncisas, personas sin el temor de Dios, sin honrar a Dios. Y cuando el tiempo de ellos se hubiese cumplido, Dios finalmente tendría que expulsarlos. ¿Y para quién? ¿O para qué? Para el pueblo de Dios que va a salir de la gran angustia terrible que menciona el capítulo 12 de Daniel. Es decir, para ese pueblo que sale de esa angustia y es liberado por Dios, para ese propósito en particular es que Dios hace que el rey del norte finalmente sea expulsado de ese territorio, y el territorio que había sido usurpado finalmente vuelva a pasar a manos del verdadero dueño de esa tierra, es decir, de Dios. ¿Y para qué la quiere Dios? Sofonías 3, 12 y 13 dice: dejaré en medio de ti un pueblo manso y humilde, que confiará en el nombre del Eterno. El remanente de Israel no cometerá injusticia, ni dirá mentira, ni en sus bocas se hallará lengua engañosa. Serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Obsérvese, mis hermanos queridos, dice de que Dios pretende volver a recuperar la tierra gloriosa, que no era ni del rey del norte ni del rey del sur, para poder establecer allí, en ese lugar, un pueblo manso y humilde que va a confiar en el nombre del Eterno. El remanente de Israel, de aquel santo linaje de la antigüedad, ese remanente que Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4, dice que son 144,000 redimidos de las 12 tribus de Israel. Verdaderamente, estos son el remanente de Israel, es decir, el remanente de ese pueblo de la antigüedad. Dice que en sus bocas no se hallará engaño, ni habrá mentira en su lengua. En otras palabras, hermanos queridos, este pueblo será un pueblo puro y verdaderamente glorioso, que le hará mérito a como Dios describe esta tierra. Y ojo, la Escritura identifica ese territorio como la tierra gloriosa, donde Dios pretende manifestar su gloria. Para poder quizás ir cerrando esta lección, dice Sofonías 3, 14, 18 y 20. Canta, hija de Sión, da voces de júbilo. Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén.
Verso 18. Reuniré a los afligidos por estar apartados de las fiestas solemnes. Tuyos eran y sufrían por esa humillación. En ese tiempo yo exterminaré a todos tus opresores. Salvaré a la lisiada y traeré a la descarriada y las pondré por alabanza, por renombre en toda la tierra. En ese tiempo yo os traeré, en ese tiempo os reuniré yo y os pondré por renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando restaure vuestros cautivos ante vuestros propios ojos, dice el Eterno. Mis queridos, la promesa que podemos encontrar en el capítulo 11 de Daniel, muy singularmente, más allá de todo y más allá del rey del norte, más allá del rey del sur, es el reino de Dios estableciéndose en esta tierra. Un reino que estará para poder revelar la gloria del Eterno a todas las naciones de la tierra. Un reino compuesto por gente humilde, gente sencilla, gente que ha vivido grande y terrible angustia, cual nunca ha sido desde entonces hasta ese momento, cuando son liberados los hijos del pueblo de Dios y movilizados para que se establezcan en el territorio que Dios ha elegido. Así es de que, mis amados hermanos, esto es prácticamente un resumen del capítulo 11 de Daniel, para que entendamos el punto focal de este capítulo. Dos reinos, dos reyes, dos sistemas de gobiernos en disputa que vienen o tienen sus orígenes desde Grecia y que muy particularmente fueron identificados a partir de Roma, cuando absorbe a Egipto, es decir, el reino de Ptolomeo, y sucesivamente prosigue después con Roma pagana, que es Roma pagana, luego le prosigue Roma papal, civil religiosa, y después tenemos el surgimiento de los maometanos, el resurgimiento del imperio maometano, y proseguimos el imperio británico, el reino cristianizado protestante, y de ahí vemos al imperio maometano comandado por Turquía, que cae vencido, cae derrotado por los británicos, por Inglaterra, y absorbido sucesivamente, toman posesión otra vez de la tierra gloriosa, es decir, de Palestina. De ahí vemos de que Inglaterra se mete en la Segunda Guerra Mundial, aparentemente la gana, pero sale afectado y muy debilitado. El Reino del Norte prosigue con su última fase, que es con los Estados Unidos de Norteamérica. Este se enfrasca para tomar posesiones de Egipto y de todos los territorios y sentar sus tiendas en esos territorios, en esos lugares que le representen, pero sucesivamente viene su fin, y ese fin quien se lo pone es Miguel, el gran príncipe que se levanta en un tiempo de angustia para poder constituir el remanente de su pueblo de la antigüedad como su reino de gloria instituido en el territorio de Palestina. Palestina que pasa a formar parte o pasa a tomar posesión del verdadero dueño, que en este caso es el Dios de Israel, porque el tiempo de los gentiles finalmente ha llegado a su fin. Así de que, mis hermanos, preparémonos, estamos ya en la última escena de la historia del reino del rey del norte. Es Estados Unidos el que está gobernando actualmente, y a pesar de que tiene su representación en todas las naciones casi de la tierra, especialmente en esta, ha metido sus embajadas en todas estas naciones que ha subyugado, ha dominado, que domina o está queriendo dominar, porque está en proceso también. Tenemos el escenario final, que es cuando Dios finalmente en este tiempo le pone fin, o por lo menos lo hace perder la batalla, la guerra que se ha venido librando desde el imperio griego para acá en adelante. Así es de que el punto del fracaso de esta última etapa del reino del norte es la pérdida de la tierra gloriosa, es decir, la pérdida de Palestina, que es el siguiente evento que Dios va a realizar a través de una guerra que va a permitir en Medio Oriente, donde Estados Unidos la va a perder y donde va a perder Israel, que es el que ha tomado posesión de ese territorio, los judíos sionistas de hoy, y finalmente el territorio va a ser entregado a sus verdaderos dueños, es decir, en este caso,
Dios recupera su territorio y se lo entrega a sus hijos, los verdaderos herederos del pacto. Que Dios me los bendiga. Estudiemos la lección. Recuerde, léase el capítulo 11 de Daniel. Quizás no pudimos detallar cada detallito porque entonces nos tomaría gran cantidad de tiempo, pero en resumen hemos tratado de evaluar todo el capítulo 11 para tener una comprensión generalizada de lo que es este capítulo en sí. Dios nos bendiga, Dios esté con cada uno de nuestros hermanos oyentes. Amén.